Estamos ya de regreso aquí en Interlínea Semanal. Se integra en estos momentos Fernando Velázquez. Bueno, vamos a empezar mientras él se integra a la mesa. Por lo pronto, el tema que nos gustaría analizar en este momento es, pues, sin duda, la relevante visita del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a León esta semana, el miércoles, para inaugurar Zapica, pero aparte para hacer un anuncio importante. Después de mucho tiempo de esperarlo, los 12 años de gobiernos panistas vieron este reclamo y nunca hubo una respuesta como la que hubo ahora, sin que se echen las campanas a vuelo, que es lo que habría que revisar. Luis Videgaray anuncia una serie de medidas que el gobierno federal toma, que están contenidas en un decreto que Enrique Peña Nieto firmó ya esta misma semana también, para paliar un poco la situación de debilidad de la industria del calzado propiciada por el nuevo intercambio global imposible de detener, ¿no? La posibilidad de un mundo interconectado donde hay otros lugares donde se produce más barato, y el último intento de una medida proteccionista light, porque ya no se puede más, para darles otra vez un respiro a los zapateros. Yo creo que esto no es muy diferente de las posposiciones que ocurrieron en el pasado, pero vamos a revisarlo un poco, qué fue lo que pasó. Pero se hizo con tal énfasis y con la presencia sin duda relevante del secretario de Hacienda, no del de Economía, no de un subsecretario como antes, que yo creo que también hay una intencionalidad política. No sé cómo lo ven ustedes. Claro, Luis Videgaray. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Antes que nada, buenas tardes. Disculpen la tardanza. La visita de Luis Videgaray obedece también a un contexto político que vive la ciudad. A nivel nacional, el CEN está claro de que el PRI está viviendo una crisis aquí en León, y vaya que, sobre todo en los últimos días por el tema de la basura, en los últimos meses más bien, Luis Videgaray viene a hacer un anuncio que a un sector muy importante de la ciudad le favorece. Si bien es una medida de cierto modo, un paliativo, por así llamarlo, durante los próximos 6 años creo que el sector calzado podrá gozar de un proteccionismo, pero que a la vez también va a permitirles, ahora sí, elevar su nivel de competitividad para una vez que termine el sexenio de Peña Nieto, cuando se termine este decreto Fenesca. Ahora sí ya los zapateros puedan defenderse con su calidad, con los procesos, con la manufactura que ellos tienen. Pero sin duda Luis Videgaray viene a calmar un poco los ánimos entre críticas, señalamientos diversos hacia la administración, una administración de su propio partido. ¿Quién sabe si venga realmente no sé, yo pondré un poco en duda si viene o no a apoyar al municipio de León propiamente, porque creo que es una coyuntura nacional. Claro. Este anuncio... Creo que el mayor negociador del tema ha sido Márquez. Bueno, respaldando a la Cámara del Calzado y reuniéndolos previamente con Luis Videgaray. A diferencia es que habría que hacer un poco de recuento al respecto, porque la postura cambió mucho y es muy diferente a la que tuvo, por ejemplo, Bruno Ferrari cuando vino precisamente a la Cámara de Calzado, lo recuerdo bien, en el 2011. Vino en un momento de crisis, ¿no? Donde los zapateros estaban prácticamente pidiendo a gritos un apoyo expreso de parte del gobierno federal. Se quejaban mucho de Bruno Ferrari porque decían que era muy distante, no se quería meter mucho en el tema, porque... No les hacía ni caso, ¿no? Bueno, porque también se manejaba una política internacional diferente. Creo que ahí era un asunto donde chocaban las demandas económicas de la industria zapatera en particular con lo que era la postura diplomática del gobierno mexicano, que trataba de no cometer los mismos errores y solventar algunos que había ocasionado el del sexenio anterior, Vicente Fox Quesada. Bueno, entonces en ese momento recuerdo que la postura del gobierno federal, más que venir a rescatar, que también en ese momento Ricardo Sheffield no estaba muy bien posicionado, pues venía más bien a dar un anuncio que pues jugaba más con el tono de el gobierno chino. Me acuerdo muy bien las palabras: tenemos que probarle a China las prácticas desleales que ustedes están acusando. Ni siquiera tomaba juego en el conflicto. Claro. Ahora lo que se viene a anunciar por parte de Luis Videgaray, me parece que es algo que sí se pudo haber hecho en ese momento, pero que la diplomacia en ese momento no se lo permitía el gobierno mexicano. Y la coyuntura mundial, o sea, el papel de China en la OMC, el papel de México queriendo abrir el mercado,
Exactamente, entonces... Y es más, yo dudaría que una parte importante de las importaciones vengan de China, porque también vienen de otros tigres asiáticos, ¿no? Incluso cuando se iba a firmar un tratado de libre comercio con Brasil por parte del gobierno de Felipe Calderón, incluso los zapateros también pusieron los pelos de punta, porque también se trataba de un competidor ya no que tenía los mismos problemas o se jactaban los mismos problemas que con China. Estábamos hablando de una industria brasileña que estaba modernizada, que tiene arrestos, era el contexto de la política económica e internacional de Lula da Silva, donde Brasil tenía una calidad mayor a la China, tenía un precio también distinto al mexicano, no tan barato como el chino, pero sí más barato que el mexicano. Realmente ellos tenían una producción en ese momento, tenían un ímpetu económico mucho mayor. Y entonces ahí también reclamaron, no al Tratado de Libre Comercio con Brasil porque también nos va a afectar. Entonces tenemos una industria zapatera, y creo que en ese contexto ahí, y en eso cerraré mi comentario, tenemos una industria zapatera que buscaba un proteccionismo, lo pedía a gritos desde el sexenio anterior, y criticaron apuntaron todas sus críticas hacia ese gobierno, porque no se les protegía, no se les daban alicientes. Y ni siquiera les tomaba las llamadas, ¿no? No les tomaban las llamadas, etcétera. Viene esta nueva ola. Creo que la política económica mexicana, incluso la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, hablaba de un cierto proteccionismo, no tan crudo como el de los 50, aclaraba, pero sí tenemos que proteger la industria local. Entonces ya la política económica mexicana, incluso en sus alas más neoliberales, que pudiéramos hablar de la tecnocracia de la priista o del neoliberalismo panista, ya hablaban también de proteger la industria local. En ese contexto ahora Luis Videgaray viene a hacer un anuncio con una coyuntura distinta a la que se manejaba en ese entonces con el gobierno de Felipe Calderón. Yo creo que no habría que echar las campanas, abuelo, y que en pocos meses podemos estar viendo que el impacto no es tan fuerte como hoy se piensa y se celebra. No. Porque al final del día de lo que se trata es de un gran mercado, una masa de consumidores mexicanos con poco poder adquisitivo, que se convirtió en una meta de este zapato barato, porque bueno, pues es el que pueden adquirir y para las familias amplias y para la escuela y todo. Y si los leoneses, los productores leoneses creen que van a poder llegar a ese mercado con zapato más caro del que están acostumbrados a comprar, por algún lado se les va a volver a escapar el tema, por algún lado va a volver a entrar el contrabando, o por algún lado van a volver a entrar importaciones legales que les ofrecen la posibilidad de un producto más barato. Sí, o sea, aunque suene utópico, la preocupación del gobierno federal debería ser cómo elevar el poder adquisitivo precisamente de la mayoría de la población. Y yo quisiera ahondar un poco en esta medida de este paquete que ofreció Luis Videgaray y que está incluido en este decreto firmado por Peña Nieto, el hecho de reducir de 33 a 9 aduanas por las que puedan ingresar. Ahí de manera de trasfondo se está admitiendo la corrupción, que es incontrolable. La corrupción que hay en todas las aduanas, ¿no? Y ok, va a ingresar zapatos solo en 9 aduanas, pero ¿qué pasa de los demás productos? De eso, el campo también se queja de prácticas desleales. Hay muchos sectores, el de juguetería también, el contrabando es brutal. ¿Qué va a pasar con todos esos pequeños sectores de la economía que al final terminan integrando todo ese patrón, todo ese complejo entramado de la corrupción que hay en las aduanas y que terminan perjudicando directamente a los empresarios mexicanos? Sí, se entiende finalmente el mensaje como que el gobierno federal no había hecho su tarea todavía. Su tarea no la ha hecho. Su tarea finalmente está en esa vigilancia. Todas las aduanas deberían ser confiables, no nomás 9 de las 33. Entonces, reducirla a esas 9, pues ya, de alguna manera creo que el mensaje, estoy de acuerdo contigo, la tarea no estaba hecha. No, y sobre todo decir, vamos a poner observadores de la Cámara, o sea, ni siquiera nuestros funcionarios van a hacer... Es muy coyuntural, y nada coyuntural puede funcionar durante largo tiempo. No, es para calmar los ánimos un rato, ¿no? Corresponde finalmente a circunstancias actuales. Creo que ahora, si bien ya el gobierno mexicano y el gobierno federal ya tomó esa batuta de tomar su tarea, ok, vamos a hacer 9 aduanas, perfecto. Esas 9 aduanas van a estar vigiladas por el sector empresarial, pero el sector empresarial también tiene una obligación y que no ha cumplido del todo, que finalmente es buscar su propia competitividad. Así es. Al final no es ni bajar la calidad, ni bajar el precio es que de esa manera. Un sector moderno, industrial, no debería estar pensando en cómo
evita que el mercado mexicano tenga otro tipo de oferta. Debería estar pensando en cómo vender zapatos en China. A fin de cuentas, el mercado chino es mayor que el mexicano. O sea, debería ser tan competitivo como los chinos. Esa debería ser la tirada. Si no se puede, porque aquí hay que pagar seguro social, o porque no hay incentivos fiscales, o porque una serie de cosas, ese es el pleito con el gobierno, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que tú también me ayudes a ser competitivo, ¿no? Porque además pagamos el seguro social y las clínicas no funcionan, etcétera. Entonces, ese es un tema de fondo que nos está tocando. Por eso la medida es muy cosmética. Es ¿no? como el cliché que tienen algunos directores técnicos de fútbol, el decir, es que no nos preocupa el rival, a nosotros nos debe preocupar cómo está jugando nuestro equipo, ya independientemente de cómo jueguen los otros. Acá es igual, o sea, si el sector realmente es competitivo, pues a nivel mundial no tendría necesidad de ser cuidado. No tener estos problemas de qué país ingresa producto y quiénes no. Y hablando de eso, ahora sí habría, perdón que te interrumpa, sí habría un reclamo que hacer, o sea, porque si el sector requiere dinero para modernizarse, sí podría pelear que se le apoye tanto como se ha apoyado a las armadoras, ¿no? Ah, claro, exactamente. claro, Que han recibido inyecciones de Exactamente. dinero importantes, ¿no? Sí, creo que en eso tienen Las razón. armadoras no piden que haya en las fronteras nada. Ni que, No, con el apoyo que además, les dan. porque ellos están vendiendo afuera. Lo que hacen en México lo venden afuera, ¿no? No, y asintomático de esta postura de la industria mexicana era que precisamente en el 2011, cuando se hablaba precisamente de las prácticas desleales y demás, etcétera, recuerdo mucho que se corrió entre los empresarios hacia los reporteros el chisme, no podría yo llamarlo de otra manera porque no hubo realmente una postura oficial, el chisme de que los chinos estaban incluso dentro de los buques donde trasladaban su producto. Había personal chino, había ciudadanos chinos, productores chinos, todavía en el camino produciendo más zapatos. Claro. Incluso estaban ellos, muchos industriales, incluso corrieron el ofrecimiento de reporteros de varios medios en pagarles el viaje a ya sea Lázaro Cárdenas en Michoacán, o a los puertos donde llegaba el producto chino para visualizar y entonces retratar de manera vívida cómo es que dentro de los buques había chinos. Bueno, creo que nos queda claro cuál es la cultura china, ¿no? Y la cultura china es de trabajo. Incluso las huelgas que tenían ellos, en lugar de dejar de producir, producían más. Es parte de la cultura de esos huelgas países. Japonesas. Esas huelgas. chip completamente, ¿no? Entonces, hay que entender finalmente, como dices, hay que entender al competidor, pero también entendernos a nosotros mismos. Y creo que ahí es donde todavía hay un atraso todavía. Claro. Hay discusiones, incluso yo las viví dentro de Zapica cuando tuve la oportunidad de presenciar algunos talleres, algunas ponencias, donde productores zapateros pues se negaban a la modernización de sus procesos, se negaban a la modernización de sus técnicas mercadológicas, se resistían a lo que les proponía el ponente. Había una resistencia cultural, pero eso sí, estamos buenos para exigir. Creo que hace falta un cambio de paradigma industrial. Hace falta también que el gobierno tome también su propio papel, el gobierno estatal con esos incentivos y el gobierno federal con esa vigilancia. Todavía falta mucho para que el mexicano en general, ya no hablemos de cada sector, tome la tarea que le corresponde, ¿no? Y entonces el intento, por si existiera, que todo el sospechosismo indica que sí, de un anuncio con efectos políticos puede revertirse, volverse todo lo contrario. Si dentro de 6 meses resulta que esto no ha provocado nada sustancial, ya veremos cómo está León entonces. Esa es la gran conclusión. Yo creo que 6 meses, incluso el discurso de que todavía es poco tiempo para que se noten los resultados, podría ser válido. Creo que para las elecciones del 2015 cae como anillo al dedo este tipo de anuncios. Así es. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Qué bueno que llegaste barriéndote. ¿Que hay noticias en el ayuntamiento? No, lo último que ocurrió fue el tema de la basura. Los recolectores ya entregan la contrapropuesta. Hay que recordar que el municipio ya había hecho su oferta. Ahora los recolectores, es una oferta elevada a comparación de lo que les ofrecen. Parece que los conflictos van a continuar. Bueno, estaremos pendientes. Y Bárbara Botello ya no quiso entrarle, ¿verdad?, al reto de... No quiso entrarle al reto que lanzó Juan Carlos Muñoz. Al Ice Challenge. Muy bien, nos vemos aquí la próxima semana, el lunes, en punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar. Muchas gracias. Tenga usted muy buen fin de semana.